Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Los voy a leer y ustedes, hermanos, si llevan la lectura con su vista. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias, Señor, por su palabra. Es una maravilla, Señor, tenerla para que podamos vivir, Señor, conforme a su voluntad, Padre. Y en esta noche ruego que me use para poder exponerla fielmente, Señor, y que pueda, Señor, ser de mucha edificación para mis hermanos y todos los demás oyentes, Padre. Ruego que obre, Señor, en nuestros corazones, Señor. Hemos orado que usted prepare nuestros corazones y ruego que haga su obra en nosotros, Señor. Lo pedimos, agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Cuando estaba pequeño, escuché un dicho que me pareció interesante y chistoso. Decían que a veces hay cosas que son tan fáciles de hacer como pegarle a un borracho, ¿verdad? Y sinceramente, hermanos, yo creo que eso es lo que el enemigo piensa muchas veces de nosotros. Somos a veces tan borrachos espirituales y de nuestra mente. Tenemos llena la mente de pensamientos de turbación, de preocupación, de afán. Nuestra mente llena de metas y propósitos que no están tan alineados a la voluntad de Dios. Y el enemigo se alegra. Satanás se alegra porque es tan fácil golpear a un borracho, ¿cierto? Y lo hace así con nosotros, lastimosamente. Sin embargo, Dios sabe eso y nos deja instrucción en su palabra para que nosotros no seamos borrachos, pero seamos sobrios para que podamos pelear la buena batalla. Él quiere que estemos listos, atentos a todo intento del enemigo por derribarnos. Y eso es lo que Pablo le deja claro aquí a Timoteo. Timoteo, tienes la exhortación de pelear, de seguir adelante, pero una cosa te es necesaria para poder hacer todo eso. Y es ser sobrio. Ser sobrio. Y vamos a ver en 3 puntos cómo el Señor, a través de Pablo, quería poner en Timoteo esa sobriedad, ese dominio propio para poder pelear la buena batalla. Veamos primeramente el mandato de ser sobrio. Versículo número 5 dice, 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Noten cómo Pablo está empezando con una palabra que dice pero, es una palabra de contraste. Él está contrastando el ser sobrio con los versículos anteriores. ¿Qué va a pasar en estos tiempos? En el versículo 3 y 4 dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, dice Pablo. Pablo está diciendo, al contrario de ser como esas personas que apartan de la verdad el oído, que están agarrando falsos maestros para que los instruyan, tú sé sobrio. Y esa palabra es interesante porque tiene la idea de tener dominio propio, tener un carácter libre de cualquier tipo de borrachera mental o espiritual. Ser ecuánime podría ser otro sinónimo. Hermanos, si es que es tan fácil como humanos, cuando vemos una cultura perdida, sentirnos raros, sentirnos como, pero es que aquellos lo hacen y ¿por qué no hacerlo yo también? ¿Por qué no apoyar esas ideologías de género si todos la apoyan? ¿Por qué no apoyar a tal candidato si todos lo apoyan? ¿Por qué no apoyar tal idea si todos lo apoyan? Y Pablo sabe eso y Dios sabe eso y dice a Timoteo, pero tú sé sobrio, tú ten dominio de ti mismo, ten clara la mente para que tú puedas hacer lo que viene a continuación. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo iba a enfrentar las cárceles, Timoteo iba a enfrentar el rechazo, Timoteo iba a enfrentar la persecución, así como Pablo dice en el capítulo 1 y versículo número 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones, dice Pablo. Él sabe que Timoteo no va a enfrentar algo fácil y le da un mandato. Noten, sé sobrio. No le está diciendo, mira, piénsalo, considéralo. Dice, sé sobrio. Le da un mandato. Y tiene la misma solemnidad del versículo 1. Noten capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Esa palabra que en el capítulo 3, versículo 6, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dice, sé sobrio, ten dominio propio, y luego podrás hacer las cosas, soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista, cumplir tu ministerio. Timoteo no podía cumplir estas cosas sin ser sobrio. Noten, Dios quiere que nuestro enfoque sea en el ser nuestro, no en lo que hacemos, hermanos. Muchas veces nos enfocamos en hacer, y no está mal hacer, pero para poder hacer es necesario primero ser algo, ser sobrios, ser ecuánime, tener dominio propio. Y vemos acá que Pablo está dando este mandato porque es prioritario para nuestra vida. ¿Qué haríamos sin dominio propio? Noten lo que dice Proverbios 25, 28. Vayamos atrás en la Biblia a Proverbios 25, 28. Noten lo que es uno sin dominio propio, sin sobriedad. Proverbios 25, versículo 28. Dice el versículo, como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Figúrese una ciudad en el tiempo antiguo que tenía muros alrededor para que no entraran extraños, para que no entraran otros ejércitos. ¿Qué era de esa ciudad sin muro? Bueno, era una ciudad perdida. Dice como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. A veces, hermanos, creemos, especialmente cuando comenzamos la vida cristiana o cuando nos dormimos espiritualmente, que los deseos de la carne se van a ir mientras estamos en este cuerpo. No, no se van a ir, van a ser más fuertes. Y ahí es donde necesitamos el dominio propio. Este fin de semana, algo triste que de verdad impactó mi vida sucedió, hermanos. El presidente del programa de doctorado del seminario al que asisto confesó que cayó en adulterio. 73 años de edad, un ministerio largo. Ustedes buscan a este hombre, más de 2,000 sermones en Sermon Audio, conocido
por muchos y está eliminado. Está eliminado como pastor, como ministro. Como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y eso me impactó, hermano, sinceramente. Y eso debe llevarnos a la reflexión. Creo que todos los que nos hemos dado cuenta estamos turbados por eso. Ver caer un hermano con tanto ministerio. Pero lamentablemente y seguramente dejó de ser sobrio. Y pasó lo que dice este versículo. Como una ciudad sin muros y derribada es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Seamos sobrios, hermanos. El camino a la sobriedad, vemos ahí Filipenses 4. Veamos Filipenses 4, versículo 6. ¿Cómo tener una mente sobria, sin borrachera espiritual? Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Luego viene el 9, que es de hacer. Lo que aprendiste, oíste y viste en mí, esto haced. Pero empieza con la sobriedad de la mente. Con una mente que se enfoca en lo verdadero. Hermanos, cuando viene lo malo, tenemos que tener lo verdadero en mente para poder combatirlo. No importa cuántos argumentos usted usa en su mente para sacar eso de su mente, entre más peleen sus fuerzas, más se va a dar cuenta que no puede. Pero en el momento que usted trae la palabra, cuando el diablo viene y dice, mira qué atractivo eso, y usted dice, la palabra de Dios escrito está, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Las cosas del mundo pasan, decía ese canto ahorita. Si nosotros tenemos eso en la mente, vamos a ser sobrios. Pero si estamos en nuestras fuerzas, fácilmente el diablo va a venir. Y esto se aplica a todos, mis hermanos, a todo en la vida. Preocupaciones por ciertos asuntos en la vida, por la salud, preocupaciones por los hijos, preocupaciones por la escuela, preocupaciones por el trabajo, preocupaciones por el matrimonio. Todo eso son cosas que el diablo quiere usar en nuestra mente para que sea fácil para nosotros caer. Pero Pablo dice a Timoteo, volviendo a 2 Timoteo 4, sé sobrio en todo, en todo, en todo. Pablo continúa y no deja a Timoteo a la deriva con esa carga. Sé sobrio. Él le da un ejemplo. 2 Timoteo 4, versículos 6 y 7. Le da su propio ejemplo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué maravilloso, hermanos, lo que Pablo está diciendo acá. Noten que Pablo, versículo 6 comienza porque él está diciendo, mira, tú tienes que ser sobrio por una razón. Yo ya me voy. Y tú tienes que tomar este ministerio. Hermanos, los hermanos que se nos adelantan nos dejan a nosotros la batuta de llevar adelante el reino de Dios. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No solo da una razón, pero ahora viene el ejemplo. Pablo dice, sé sobrio, porque yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Noten el contraste. Pablo está refiriéndose a Timoteo primero y dice, tú sé sobrio porque yo. Ahora va a hablar de él. Pablo va a decir, en esto se ha manifestado la gracia de Dios en mí, en que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Noten que Pablo ya en capítulo 3, versículo 14,
le ha dicho a Timoteo, tú sabes de quién has aprendido las cosas. Capítulo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? Versículo 10 del capítulo 3, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Noten, Pablo está enfatizando, tú tienes un ejemplo vivo, Timoteo. Tú tienes un ejemplo vivo. Tienes a alguien que ha peleado la buena batalla. La idea ahí, alguien que se ha esforzado tremendamente en una cosa. Esa palabra peleado, el origen es de la palabra agonizar. Agonizar. Cuando alguien agoniza, ¿verdad? Sabemos que está muriendo. Es alguien que se ha esforzado tanto. Está agonizando por su arduo trabajo. Alguien que como un luchador, alguien que como un soldado ha peleado y ha luchado. Pablo nos deja ejemplos en 1 Corintios 9. Él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Obviamente habla en sentido figurado. Él dice, yo me niego a mí mismo. También en Colosenses 2:1 dice, yo tengo una gran batalla en oración por ustedes, Colosenses. Y el pasaje famoso de Efesios 6:10 al 18. Pongámonos la armadura espiritual, la armadura de Dios. Dice Pablo, yo he peleado la buena batalla. Noten que es una buena batalla, hermanos. No es bueno andar peleando. De hecho, en capítulo 3 de 1 Timoteo dice que un pastor no debe ser pendenciero, pleitisto, peleón, decimos en Honduras. No debe ser así. Pero esta es una buena batalla, hermanos. Es una buena batalla. Y dice Pablo, yo la he peleado. Hermanos, qué precioso, y me permito decir esto, qué precioso es tener ejemplos vivos en la vida. Sabemos que Cristo es nuestro mayor ejemplo. No nos queda ninguna duda que a la imagen de Él debemos ser transformados. Pero cuando usted mira pastores y siervos de Dios, cuando usted mira discípulos del Señor, diáconos o miembros regulares de una iglesia, caminar fielmente para la gloria del Señor, uno se anima, hermano. ¿Cierto o no? Nos animamos el ver a alguien que está siempre constante, alguien que siempre está ahí para seguir adelante. Y Pablo era ese ejemplo para Timoteo. Miremos esos ejemplos, hermano. Pablo lo dice en otras cartas. Fíjense en aquellos que se conducen como nosotros. He peleado la buena batalla, dice Pablo. Pero también dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera. ¿Qué carrera? Bueno, recordemos, la vida cristiana es comparada con una carrera. Como un atleta se esfuerza, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto los atletas correr los 100 metros. Es emocionante, ¿verdad? Ver cómo se esfuerzan por llegar rápido a esa meta. Pablo dice, yo la he acabado, la he concluido, ya está. Por eso es que Pablo en Romanos decía, ¿verdad? Las aflicciones momentáneas de este mundo no se comparan con la gloria venidera. Si nosotros tuviéramos un poquito firme esa idea en la mente, hermanos, otra cosa fuera nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces. Pensar y poner la mirada en ese galardón celestial, en acabar la carrera bien. Hebreos 12:1 al 2 nos recuerda que debemos correr la carrera con paciencia. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, en Cristo. Él es nuestra meta. Hacia Él nos dirigimos, hacia Él nos conducimos. Pero yo creo que humanamente, yo no sé, al menos en la Biblia, no veo a alguien que haya perseguido ese propósito más que este hombre. Hechos 20:24, y no tienen que buscarlo por cuestión de tiempo, pero lo leo para ustedes. Hechos 20:24, dice así. Estas son palabras del apóstol Pablo y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Un poquito atrás, en las cartas de la prisión también, Filipenses, capítulo 3 y versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este hombre tenía a Cristo, no tanto el cielo, a Cristo en su mente. Y dice, yo prosigo. Y aquí en Timoteo dice, ya la acabé, ya la hice. Decimos nosotros, ¿verdad? Claramente en el poder de Dios. He terminado, he acabado, como un atleta que gana los 100 metros. Y he guardado la fe, dice Pablo. He guardado la fe. Es interesante, ¿a qué se refiere con guardar la fe? Bueno, Pablo está diciendo, yo he mantenido la fe. Y no está hablando de la fe como el contenido del evangelio, como muchas veces se afirma, pero la fe como virtud. Está hablando de esa fe como virtud, el seguir confiando en Dios, el seguir poniendo la confianza en Él, el seguir apoyándose en el Señor. Yo he guardado esa fe. Y aquí podemos pensar como alguien que guarda dinero. Hermano, hermana, ¿usted y yo pondríamos nuestro dinero en una mesa como por la entrada? ¿Pondríamos nuestra tarjeta de crédito y débito ahí? No, esa es la idea aquí. Pablo dice, yo no doy mi fe como si fuera nada. Yo no pierdo mi fe. Yo la he mantenido en el poder del Señor. Pero qué fácil es perder la fe cuando no somos sobrios, ¿verdad? Qué fácil es perder la fe cuando los ojos están en las circunstancias de la enfermedad, de los problemas financieros, de los problemas del trabajo, de los problemas en la escuela, en los estudios. Qué fácil es perder la fe. Qué fácil es olvidarnos de Dios. Qué fácil es pensar que nosotros podemos resolverlo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? En lugar de ser sobrios e ir al Señor y decir, aquí está, Señor. Y usted puede. Yo sé que usted puede. Me encanta el corito cuando empezamos las oraciones de varones. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Amén. Corito tan sencillo y qué verdad la que encierra. Si hemos de guardar la fe, hemos de acudir a Él, hemos de ser sobrios, como Pablo fue, y él dice con una vida de testimonio, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué de nosotros, hermanos? Estamos vivos. Es cierto, podemos morir esta noche. Pero mientras estamos vivos, el Señor dice, pelea la buena batalla, acaba la carrera, guarda la fe en todo. No podemos hacerlo sin ser sobrios. No podemos hacerlo sin tener una mente clara en el Señor, una mente que busca al Señor en oración. Y por último, Pablo le da una motivación a Timoteo. Timoteo, esto no es en vano. Timoteo, yo no peleé, ni acabé, ni guardé la fe solo por hacerlo. No, mira lo que me está reservado, Timoteo, en los cielos. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Algo maravilloso de Pablo, ¿verdad? Es que era alguien que amaba a sus hermanos. Y él dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. Pablo dice, me está guardada. La idea es algo reservado, hermanos. Es como cuando nosotros pagamos la reservación de un lugar, un hotel, y ahí está para nosotros ese cuarto, ¿verdad? De hotel, ese lugar que hemos reservado. Es como está reservada esa Copa Mundial para el campeón del mundo, ¿verdad? De fútbol. Ahí está para el campeón, nadie más la va a tener. Está para ellos. Pablo dice, eso me está reservado. El Señor lo tiene para mí. ¿Qué es eso tan especial? La corona de justicia. La corona de justicia. Hay diferentes coronas de las que habla la Biblia. Aquí está hablando de esa corona de justicia. Es ese premio, esa corona que el Señor le va a dar a aquellos que se conducen en rectitud,
aquellos que están caminando en justicia, en la justicia de Cristo, en la vida práctica, aquellos que están peleando la buena batalla, que están buscando acabar esa carrera, aquellos que están guardando la fe. Esa corona la tiene el Señor. Y qué bonito agrega ese calificativo para Cristo: juez justo. Juez justo. Porque Dios en su misericordia no solo va a dar el pago a los impíos el día final, pero va a dar recompensas a los suyos, aquellos que vivieron en su gracia y dieron fruto. El juez justo, Hebreos capítulo 6, 9 al 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que ustedes han hecho a los santos, pues le han servido y le siguen sirviendo. Dios no se olvida, hermanos, de lo que hemos hecho para Él. Por eso en 1 Corintios 15, 59 dice que abundemos en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor, ¿qué es? No es en vano. El Señor es juez justo, hermanos, y si hacemos estas cosas que Él nos ordena, ser sobrios para pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe hasta la venida de Cristo, el Señor nos va a recompensar. Dice ahí que es para aquellos también que aman su venida. La palabra amar allí es un amor divino. Ágape, como usted lo quiera mencionar. Es un amor de Dios. Es alguien que hace las cosas para la gloria del Señor, que ama la venida del Señor, ama la aparición de Cristo. Memorizamos tanto, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro y nos olvidamos, hermanos, a diario, generalmente: venga tu reino, que venga, Señor. Nos olvidamos de eso. Quitamos la mirada de la venida del Señor. Y entonces, claro, dejamos de ser sobrios, dejamos de pelear, dejamos de querer acabar la carrera, dejamos de guardar la fe. Y eso no es amar la venida del Señor. Amar la venida del Señor es pelear la buena batalla, es acabar la carrera, es guardar la fe, teniendo una mente sobria, libre de toda cosa contraria a la Escritura. Los que aman su venida. Y la pregunta para nosotros es: ¿amamos la venida del Señor? ¿Es nuestro sueño más grande ver a Cristo venir del cielo? ¿Es nuestro deseo más ferviente ver a Cristo venir en las nubes? Examinemos nuestros corazones, hermanos, porque esta palabra nos está hablando muy claramente. Noten lo que hizo un discípulo de Pablo, versículo 10, ahí en 2 Timoteo. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Amando este mundo. Es tan fácil amar el mundo, hermanos. Y es la misma palabra, ágape, amando. El amor que era de Dios se lo dio al mundo. ¿Qué de nosotros, hermanos? Este es un llamado de atención para nosotros, para que reflexionemos, para que jóvenes piensen: ¿voy a amar al mundo o voy a amar al Señor? Para que adultos piensen: ¿quiero acabar la carrera o quiero quedarme al nivel de este mundo pensando en las cosas de este mundo? El Señor nos manda: sé sobrio, sé sobrio. Sé sobrio para que puedas pelear, para que puedas llegar al final de la carrera. Quizás aquí también muchos no están ni siquiera peleando ni siendo sobrios, pero están muertos espiritualmente. Muertos, no saben de lo que estamos hablando aquí. Son como los borrachos que usted agarra a un borracho, hermano, y al siguiente día usted le hizo lo que quiso y no se acuerda. Y así están muchos que no creen en Cristo, que están en vicios, que están en dificultades, que están en cosas malas, que están en iras, en contiendas, porque no tienen a Cristo. Hoy es el día de salvación. El Señor quiere que vengamos a Él. Y para nosotros los que somos creyentes, que sea un llamado de atención, que esta noche no se acuerde tanto de las palabras del predicador, pero lleve su Biblia a su casa y meditemos este pasaje. Digamos: Señor, examíname.
Yo quiero ser sobrio, Señor. Yo no creo que aquí haya alguien que quiera caer como este hermano que les mencionaba. No, nadie. Pero el Señor nos dice, sé sobrio, porque anda un enemigo como un león rugiente, buscando a quien devorar. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.